Primera parte, entonces, la vida en la Iglesia. Los signos de los tiempos que nos piden estar atentos a los fenómenos que están ocurriendo. Esas 4 fórmulas negativas, que es verdad que está ocurriendo eso. Sobre todo la idolatría de la técnica, del poder, del dinero. Las 4 señales de alerta que nos hacen preguntarnos cómo los ministros, los evangelizadores, los laicos también responsables de movimientos, de ministerios, si estamos cayendo en esas 4 grandes tentaciones. Segunda parte, 3 señales de dirección. Si en la primera parte decía no, 4 fórmulas negativas, en la otra parte hemos recogido sí, algunas orientaciones positivas. 4 veces también suena el no a esas tentaciones siempre posibles y siempre lamentables. Pero el Papa también repite el sí. Y son números, a mí me parece, muy hermosos. En primer lugar, sí, el desafío de una espiritualidad misionera. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una preocupación por los espacios personales de autonomía y de distensión que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Vivimos en una cultura mediática, vivimos un individualismo, crisis de identidad y una caída del fervor. Son 3 males que se alimentan entre sí. Vivimos el relativismo, el actuar et si Deus non daretur, como si Dios no existiera, usa la frase de Hugo Grocio, holandés. Decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas, a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Y ahí, por favor, no nos dejemos robar el espíritu misionero. Es un número impresionante este. Que de verdad nuestras comunidades vivan un espíritu de evangelización misionero. El otro sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo, lo tenemos en los números 87 y siguientes. Sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. Es un punto muy bonito. Nos invita a crear lazos de humanidad, lazos de hermandad, lazos de fraternidad, crear relaciones interpersonales al modo cristiano en nuestro mundo. Y ahí habla también de la religiosidad popular, de las peregrinaciones, como manifestación de una iglesia peregrina, de una iglesia en camino. Tercer sí, sí a la presencia de los laicos, en el número 102 al 109. Hemos vivido con mucha frecuencia una iglesia muy clerical. Y el padre toca la campana, prepara el cáliz, predica, dice al monaguillo, al acólito, estate quieto, rapaz. Todo.
Todo tiene que hacerlo el padre. Da la comunión, cierra la puerta, expulsa Ocán, el perro, para afuera. Bueno, es parábola, todo esto es parábola. Pero el Papa nos pide que reconozcamos el papel de los laicos. Dice lo del clericalismo. Mira, en el número 102. Un excesivo clericalismo que mantiene a los laicos fuera, al margen de las decisiones de la Iglesia. Y no solo al margen de las decisiones, también fuera del conocimiento de la fe. Yo cito muchas veces el catecismo del padre Astete, con el cual fuimos educados los hombres de mi generación, los cristianos. Decía, explicaba el credo, el catecismo, y después decía, además del credo y los artículos de la fe, ¿creéis otras cosas? Y el catecúmeno contestaba, sí, padre, creo todo lo que esté en las Sagradas Escrituras y Dios haya revelado a su Iglesia. Lo creo todo eso. Y el catequista preguntaba, ¿y qué cosas son esas que están en las Sagradas Escrituras? Y el catecúmeno contestaba, eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder. Esa frase se ha convertido en refrán en España y la dicen hasta los periodistas. Los periodistas saben la respuesta, pero no saben a qué pregunta respondía. Y la pregunta es, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Y el laico decía, no lo sé, ni me importa. Pero eso estaba en un catecismo oficial, escrito por el padre Astete, que fue maestro de San Juan de la Cruz, un jesuita de gran prestigio. Pero el laico ni tenía por qué saber las decisiones de la diócesis, ni saber nada más que el credo. Con el credo ya está bien. ¿Para qué tenía él que leer las Sagradas Escrituras? Diría mi mamá, y así nos luce el pelo. De aquellas causas vienen estos efectos. Durante años y años hemos mantenido a los laicos y a todo el pueblo cristiano fuera del contenido de la fe, fuera de la explicación de los mandamientos y de los sacramentos y fuera de la lectura de la palabra de Dios. Lo de los mandamientos y los sacramentos, además, para profesores de filosofía. Yo creo que el problema viene del nominalismo. Hago un pequeño paréntesis. Pensaba decirlo mañana. Santo Tomás de Aquino decía, algo es bueno para la persona y por eso ha sido mandado, ordenado. Es decir, iusum quia bonum, en latín, prohibitum quia malum. Algo ha sido prohibido porque es malo para el hombre. Por tanto, el hombre es la raíz. El hombre antropológicamente, no decisionalmente. El ser humano es la raíz del bien o del mal. Él lo dice en la Suma contra Gentiles, en el libro 3, dice, el pecado lo es no por ser una desobediencia de una ley de Dios, sino porque destruye al ser humano. Es un concepto antropológico, mañana volveré sobre ello. Bueno, ese es el pensamiento tomista, profundamente antropológico. Pero la línea dominicana, pero la línea de Willem of Ockham, Guillermo de Ockham, la línea nominalista, más franciscana, habría que explicar por dónde viene, pero dio la vuelta al esquema. Tomás de Aquino dice, algo es bueno para el hombre y por eso ha sido mandado por una ley. Pero Guillermo de Ockham dice, algo ha sido mandado por una ley y por eso es bueno. Es la revolución copernicana del nominalismo. Eso vino bien para los gobernantes y los reyes y el surgimiento de los estados nacionales, es verdad, y el imperio de la ley. Pero desde el punto de vista moral es terrible. La gente piensa que las cosas son buenas porque las permite la ley y son malas porque las prohíbe la ley. Y ahora nos quejamos cuando dicen, ¿y por qué el aborto va a ser malo si está permitido por la ley? Las últimas consecuencias del nominalismo. Pero nosotros, padres, hemos contribuido también al nominalismo. Viene Manolo y te dice, padre, ¿y por qué tengo que venir a misa los domingos? Y tú respondes,
porque está mandado. No, por favor. ¿Y por qué tengo que bautizar a las crianzas? Porque lo dice la Iglesia, porque está mandado. Bueno, y podríamos poner muchos más ejemplos. Hemos hecho una catequesis para los laicos y para nosotros mismos también muy nominalista, muy legal. En el seminario nos decían: el que obedece nunca se equivoca. No es verdad. No es extraño que algunos tiranos hemos visto decir: sí, es verdad que yo he matado gente y he arrojado a algunos al mar desde el helicóptero, pero yo obedecía órdenes. Hay que dar pie también a la objeción de conciencia, a la posibilidad de hacer un discernimiento sobre la bondad misma de la ley. Y eso viene desde Antígona ya. Bueno, es importante entonces ver cómo hemos olvidado también a los laicos, imponiendo un pensamiento clerical en las verdades de la fe, en la celebración de los sacramentos, en la aceptación de la moral. Y hace falta un cambio total, antropológico. Y fíjense que no digo un cambio moral, revolucionario, transgresor. Estoy abogando por una vuelta al tomismo, que no es una tontería. Recordar cómo más atrás nuestra idea de la fe, de los sacramentos y de la Iglesia no era legalista, no era nominalista, sino que era más antropológica. Bueno, esto para otro cursillo que me inviten, porque es una cosa muy importante, creo yo. Bueno, quinta parte. Discípulos misioneros. Esto pensaba explicarlo más todavía mañana. Como saben, el Papa Francisco fue uno de los protagonistas de la conferencia de Aparecida. ¿Qué es Aparecida para los laicos que están aquí? Como saben, desde hace muchos años funciona bien la conferencia de las conferencias episcopales de América Latina. Hace ya muchos años celebraron su primer encuentro en Río de Janeiro, en Brasil. La segunda conferencia del episcopado de América Latina tuvo lugar después del concilio en Medellín y fue muy importante. Sus estudios sobre la sociología, la paz en América Latina, el progreso. Algunos dicen fue el origen de la teología de la liberación. Bueno, es discutido. La tercera conferencia tuvo lugar en Puebla, Puebla de Los Ángeles, es una ciudad de México. El documento de Puebla, 1979, fue muy importante. Tuvo la ayuda, como no, de la presencia de Juan Pablo II. Pablo VI estuvo en la de Medellín y Juan Pablo II en la de Puebla. Puebla, mañana volveremos sobre ello, nos ofreció unas claves de una antropología cristiana muy interesantes. También el documento de Puebla nos invitó a descubrir el rostro de Cristo en los pobres, los niños, los indígenas, los inmigrantes, las personas de las favelas de Río de Janeiro. Después vino la cuarta asamblea, que tuvo lugar en Santo Domingo, y la quinta asamblea ha tenido lugar en el Santuario de Aparecida, de nuevo de Brasil. Y ahí tuvo un papel muy importante el cardenal Bergoglio, Bergoglio a la italiana, los argentinos dicen Bergoglio. Y la idea fundamental de la asamblea de Aparecida fue precisamente esta: necesitamos discípulos misioneros. Es decir, que todos en la Iglesia, los padres y los laicos, descubramos el discipulado. El Señor nos ha llamado y nos ha llamado para ser enviados. No se puede vivir la fe si no somos misioneros. No vivimos la fe si no la comunicamos. Recuerdo cuando era seminarista el libro aquel del cardenal Suenens, La Iglesia en estado de misión. Decía: cuando el agua baja de la montaña es cantarina, alegre, limpia y pura,
da vida. Pero si el agua se estanca, se detiene y se para, produce corrupción y malos olores y suciedad. Así es la fe. El agua de la fe ha de ser dinámica, misionera, para dar vida. Pero si la fe se estanca en mí mismo, o en el movimiento, o en la parroquia, se muere. La fe tiene que ser comunicada. Por tanto, aquí el Papa nos ha ofrecido unas cuantas ideas que yo he resumido en esos 7 puntos de nuevo. Número 1, vamos un poco más rápido. El anuncio del Evangelio ha sido confiado a todos los bautizados, en los que actúa el Espíritu. Ni el conocimiento de la fe, ni el conocimiento de los sacramentos, ni la evangelización son un privilegio de los padres. Todos los laicos están llamados, sí, a recibir la fe y a transmitirla y a anunciar el Evangelio, donde podemos hablar un poco más de ello. Segundo, todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Andrés de Bethsaida es discípulo de Juan Bautista. Encuentra a Jesús y va donde su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, aquel de que hablaron Moisés y los profetas. La fe es dinámica. Todo cristiano es misionero, pasando el anuncio. Y el anuncio de haber descubierto a Dios, no haber descubierto una ley. Es que a mí me gusta mucho la música sagrada. Está bien, es un camino. La belleza salvará al mundo. Dostoyevsky. He descubierto el arte cristiano. Me gusta mucho la transfiguración de Jesús pintada por Rafael, que se encuentra en la Pinacoteca Vaticana. Me encanta. Me gusta mucho la Piedad de la Rovere de Miguel Ángel en la primera capilla de la Basílica Vaticana. Está bien. Pero el discípulo lo es porque ha encontrado el amor de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús y transmite ese amor. Está bien también que transmita la belleza pictórica, escultórica, musical, está bien. Pero sobre todo transmitimos el amor de Dios. Dios me ha amado y tengo que comunicarlo. Tercero, todos necesitamos crecer como evangelizadores, todos, también los padres y el obispo y el Santo Padre. Todos tenemos que preguntarnos cada día cómo es mi fe y cómo transmito mi fe, con qué limpieza, con qué pureza, como explicaba el obispo esta mañana en la homilía, sin fariseísmos, sin caer, porque es el evangelio de hoy, en la misa de hoy, con rectitud, con verdad, examinar, crecer como evangelizadores. Y para ello, ¿qué hace falta? Atención, formación, profundización en el amor y testimonianza, testimonio de Cristo nuestro Señor, dar testimonio de Cristo. Una mayor formación en lo que creemos, lo que celebramos, cómo nos comportamos, cómo oramos. Mayor formación. Me invitaron una vez en un pueblo de León a un diálogo con un profesor que se decía ateo, profesor de la Universidad de León. Un debate ante muchas personas, unas 300 personas. Empezó hablando el profesor. Yo soy un científico, me convence la hipótesis de la evolución de las especies, creo que el mundo está en creación, no ha terminado, la creación del universo mundo, pero luego leo la Biblia y la Biblia me dice que el mundo fue creado en 6 días. Entran en contradicción los datos de la ciencia con los datos de la Biblia. Por honradez intelectual yo no puedo ser creyente. Y así de sencillo. Luego me dieron la palabra a mí. Le dije, mire, a mí no me desagrada la hipótesis de la creación continua. Jesús mismo lo dice, el Padre sigue creando. O sea,
Yo sé que desaparecen especies y posiblemente aparecen otras especies. El mundo está en evolución, claro que sí. Y leo la Biblia y no encuentro contradicción entre una cosa y otra. Dicen, ¿ah, no? Dije, no. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia empieza con un canto. Es un poema. Y un poema, para ser recitado a coro, tiene un versículo y una respuesta, como en las peticiones de los fieles. Por el Papa y los obispos, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Así está concebido esto. Dios creó el mundo y la luz. Hubo un día primero. Señor, te damos gracias porque todo es bueno. Por tanto, la Biblia empieza con un poema y hay que aprender a leer poemas. Lo que le pasa a usted, mi querido amigo, es que no sabe leer poesía. Ya no supo qué más contestar. Después me decía, hay que ver cómo han evolucionado los teólogos. Dije, ese es su problema, que usted no ha evolucionado. Usted sigue con la camisa de la primera comunión. En el ámbito científico y filosófico le ha crecido mucho un brazo. Y en el ámbito de la fe sigue con el brazo encollido, pequeñito. Pero eso es un monstruo. No quiero llamarle ignorante, pero hay que evolucionar en todos los campos. Muchos de nuestros ateos y de nuestros incrédulos es que no han progresado, no han recibido formación. Otro ejemplo. Un joven chileno viene a mi oficina en la Universidad Católica en Villarrica. Me dice, padre, he perdido la fe. Tuve ganas de decirle, no te preocupes, solo se pierde lo que se tenía. No la has perdido porque a lo mejor no la tenías tampoco. ¿Y por qué has perdido la fe? Porque es que pienso y he leído que las plagas de Egipto no son milagros. Son fenómenos naturales en el valle del Nilo. Por tanto, he dejado de creer en los milagros y en el Dios que hace milagros para liberar a su pueblo y he perdido la fe. Y pues sí, es muy, muy triste. Dije, espera a ver. Abro un libro y le leo. Y dice, las plagas de Egipto son fenómenos naturales en el valle del Nilo. Ocurren con frecuencia. Lo que pasa es que el pueblo de Israel vio en esos fenómenos la señal de la liberación. Dice, ¿y quién dice eso? La Conferencia Episcopal Española, que al parecer es tan atea como tú. Esto está en la Biblia de la iniciación cristiana, en la página tal. ¿Y esa es la doctrina de la Iglesia? Sí. Ah, pues yo no sabía. Bueno, pues entonces no es que tengas dudas de fe, tienes ignorancia, que es un paso anterior. Bueno, y así podríamos poner tantos ejemplos. A lo mejor hace falta fe, pero hace falta también formación de esa fe. Hay que llegar a una fe adulta, que no sea una fe mágica, que no sea una fe puramente obediencial, porque lo dijo el Padre, no, que sea una fe instruida, una fe fides querens intellectum, él y San Anselmo. Una fe que busque racionalidad y una razón que busque fe. ¿Es tan difícil ese diálogo? Para algunas personas parece que sí. Yo creo que no tanto. El Papa Benedicto XVI nos lo explicó bien, Juan Pablo II, véase la encíclica Fides et Ratio. ¿Cómo pueden armonizarse la fe y la razón? Hace falta, por tanto, formación, profundización contemplativa en el amor y un testimonio más claro también de cómo esa fe modifica nuestra vida. Punto cuarto. Dice el Papa, nuestra imperfección no es una excusa. Es que yo no puedo catequizar porque soy tan imperfecto, conozco poco. No se excuse. Al contrario, la misión es un estímulo. No diga usted, no puedo ser misionero porque soy imperfecto. Cambiamos si le parece. Sea misionero y se perfeccionará. Al final la misión nos exige a todos, también a los padres, un esfuerzo humilde, por cierto, para no quedar en la mediocridad, en la tibieza, en la comodidad, para seguir creciendo. Cada día tengo que preguntarme, ¿cómo es mi fe?
Algún buen psicólogo de la tercera era nos decía ya, Erich Fromm, por cierto, muchos ateos no han perdido una noche para preguntarse por qué creer o por qué no creer en Dios. Y son ateos porque es la moda. Y añade, pero muchos creyentes nunca han perdido una noche de sueño para preguntarse qué creo, cómo creo hoy, en qué se fundamenta mi fe en este momento concreto. Y no vale decir, esas preguntas me las hice antes de mi ordenación sacerdotal. Hay que hacérselas cada día. ¿Quién es Dios para mí hoy? ¿Qué significa Jesús en mi vida hoy? ¿Qué me pide el Espíritu Santo hoy? Y esto vale para el padre y vale para el diácono y vale para el laico. Así que en cada momento que la fe me ayude a perfeccionarme. Punto quinto. La predicación informal es una conversación con quien nos expresa sus alegrías, esperanzas e inquietudes. Es muy bonito esto. El Papa dice también al señor Pedro, que tiene una panadería, una confitería, usted también puede predicar el Evangelio. ¿Y cómo? En la conversación habitual. Viene una persona a ti y dice, estoy tan preocupado porque mi hijo tiene que ir al hospital. Puedes responder de la siguiente forma, no se preocupe, esa enfermedad es muy común, yo también tuve un primo que tuvo lo mismo. No, por favor. Pero también puedes decir, comprendo tu dolor. La fe nos ayuda a aceptar la cruz del Señor. Yo estoy cerca de ti. Y si te parece, ahora mismo imploremos muy brevemente. Señor, bendice a mi amigo Pedro y a su hijo que va a pasar por una operación. En 3 minutos puedes hacer una catequesis que sigue el esquema de toda catequesis. Ver, juzgar y actuar. O olhar, julgar y agir. En una conversación brevísima puedes hacer una catequesis y una evangelización. Tienes que ayudar al otro a comprender su situación, iluminarla a la luz de la fe y darle unas pistas para aceptar esa situación. En este caso dolorosa, pero pueden ser situaciones también alegres. Penúltimo punto. Puede dar pie a una presentación de la palabra de Dios, unas veces leída y otras veces narrada, para recordar el amor personal de Dios. Cada conversación puede ser la ocasión para presentar la palabra de Dios. Como decíamos ayer, hizo Felipe con el ministro de la reina de Candaces. En un momento concreto puedes anunciar la palabra del Señor. Ha de ser subrayada por el testimonio personal y puede llevar siempre a una breve oración. Les decía hace poco a un grupo también de Casais Cristianos, un hijo de ustedes vuelve del colegio y ha tenido, ¿cómo se dice aquí?, malas notas, malos votos en la clase. Malas notas. Bueno, y usted puede decir, no has estudiado, eres un vago, te voy a castigar. Bueno, esa es una respuesta. Yo no creo que sea la adecuada. Pero podemos estar juntos, nos sentamos en la mesa y a lo mejor empezar por la oración o terminar por la oración. Padre de los cielos, nuestro hijo no ha tenido mucho éxito en esta evaluación, ha tenido malas notas. Ayúdanos a revisar qué podemos cambiar, qué ha podido ocurrir. Hemos tenido poco espacio para la serenidad, hemos estado preocupados por cosas accesorias. Te pedimos perdón, te pedimos ayuda también para nuestro hijo. Y nos comprometemos en el próximo mes a ayudarle a asumir esta responsabilidad. A ti que vives y reinas. En cada ocasión podemos hacer oración. Pablo VI explicó esto muy bellamente, el sentido de la oración familiar. Con motivo de las malas notas del hijo, o con motivo de la buena noticia de otro hijo que dice, quiero contraer matrimonio. Y el papá y la mamá dicen, por fin, al fin, finalmente. Pero podemos hacer también una oración, dando gracias por el amor del hijo, pidiendo para él la bendición, pidiendo el don de la unicidad, de la fidelidad, de la fecundidad que componen la vocación matrimonial.
Es tan bonito esto. Ser discípulos misioneros, siempre y en todas partes. Por último, la catequesis. También el Papa toca muy bellamente, desde el número 160 en adelante, algunos puntos importantes sobre la catequesis. El primer anuncio del Evangelio debe provocar también un camino de formación y de maduración de la persona. Anunciar el Evangelio habla también de la homilía, cómo hemos de predicar y cómo no. Pero nos habla también de cómo toda catequesis, todo anuncio del Evangelio es catequético y tiene que llevarnos a una maduración integral de la persona. Y la maduración integral de la persona no se realiza solamente, voy a jugar con las palabras, por la vía no ética ni por la vía ética, sino por la vía agápica. No es solamente cuestión de conocimiento, ni solamente cuestión de comportamiento, sino cuestión de amor. Y del doble amor, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿De qué gancho puede colgar toda la ley? Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios. Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios ha de estar presente en el proceso de maduración de la persona. Y un amor de Dios que tiene que reflejarse en el amor a los demás, el amor al prójimo. Siempre y en todo lugar, la educación y la catequesis están al servicio del crecimiento de la persona como persona, del crecimiento de la persona como creyente, el crecimiento de la persona como testigo. La catequesis ha de partir siempre del anuncio del misterio trinitario, que lo confesamos desde el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Empezamos nuestras acciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Creer en la unidad de las personas es hacer comunidad. Creer en la diversidad de las personas divinas es fomentar el respeto a la persona individual y concreta. La gran obra de Gressake sobre la Trinidad comienza recordando a Kant y a algunos otros filósofos que dijeron: la fe en la Trinidad no tiene importancia para la vida social. ¿Cómo que no? Es el fundamento de toda nuestra vida. A mí me asusta cuando dicen la unidad de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Bueno, sí, monoteístas, pero de forma muy distinta, ¿eh? El monoteísmo de Israel y el monoteísmo del Islam no son equiparables al monoteísmo cristiano. La fe en la Santísima Trinidad, como dicen los italianos, fa la differenza, ¿eh? Esto es enormemente importante. Por tanto, la catequesis del anuncio del misterio trinitario que confesamos ya desde el bautismo tiene que verse reflejada en toda nuestra vida. El fuego del Espíritu nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y su resurrección nos revela y comunica la misericordia del Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre nos revela su amor en el Misericordiae Vultus, en el rostro de la misericordia, bula del Jubileo de la Misericordia del Papa Francisco. Pero esa misericordia no la aceptaremos, no aceptaremos ser perdonados si el Espíritu no nos ayuda a descubrir el rostro de Dios. Y no la descubriremos si el Espíritu no nos lleva a movernos también a amar a los demás. Hay un hombre, que no le conozco personalmente, en los Estados Unidos, me ha oído hablar por radio y desde entonces me escribe casi todos los días. Y hace 2 días me dijo: oiga, me impresionó aquello que decía el Papa Juan Pablo I, que Dios es nuestro Padre, pero nos ama como una madre. Nunca se había dicho eso. Le contesté: bueno, nunca. Fray Luis de León, agustino, profesor en Salamanca en el siglo XVI, tiene un libro que se titula Los nombres de Cristo. Busque usted allí en los nombres de Cristo, Cristo Hijo, y verá cómo allí dice, en el siglo XVI, Dios es nuestro Padre y Madre. Nos habla con... Oye, y este buen hombre me escribió ayer en la tarde, dice: he buscado el libro en internet, ya me he leído todo eso, me encanta. En 24 horas. Es una fe constante de la Iglesia que viene de los profetas,
La misericordia, en hebreo, Rehem, Rahamim, son las entrañas maternales de Dios. Se le conmovieron las entrañas a Jesús ante el muerto de Naín. Se le conmovieron las entrañas al buen samaritano. Se le conmovieron las entrañas a Jesús ante la tumba de Lázaro. Un verbo poco utilizado en el Nuevo Testamento, pero muy importante. Bueno, como es en griego, splagnistai, se le conmovieron las entrañas. Vivir la misericordia de Dios gracias a la presencia del Espíritu que nos hace seguir a Jesucristo en el amor del Padre revelado. Y ese anuncio del misterio cristiano requiere algunas condiciones importantes. Otra vez 7. Bueno, 7 son las iglesias de Asia, 7 los candelabros, 7 los sellos del libro, 7 las bienaventuranzas que se incluyen en el Apocalipsis. Bueno, primero, expresar el amor salvador de Dios antes que la obligación moral y religiosa. Vamos a ver, miren para acá. 1, 2, 3 y 4. Vamos a unir estos dedos, a ver si se pegan. Quietos ahí. Y estos aquí también. Jesús recorría las aldeas de Galilea y decía: el tiempo se ha cumplido, llega el reino de Dios. Llega o ha llegado. Enkiken, es un pasado en griego. Conviértanse, convertíos y creed. 4 cosas, 4 hemistiquios en el mensaje de Jesús. 4. Los 2 primeros, dicen de acuerdo con la poética hebrea que explicaba el padre Shekel, los 2 primeros son sinónimos y los otros 2 también entre sí. O sea, el tiempo se ha cumplido y ha llegado el reino de Dios es más o menos la misma cosa. Convertíos y creer es más o menos la misma cosa. Muy bien. Pero es que ese mensaje tiene entonces 2 partes. La primera parte es, decía ya Bullman, el indicativo, y las otras 2 es el imperativo. Dicho más sencillo, las 2 primeras es lo que Dios ha hecho y las otras 2 lo que se espera que tú y yo hagamos. Dicho en términos teológicos, las 2 primeras son el dogma y las otras 2 son la moral. Pero han de ir unidas, todo es mensaje de Cristo. Bueno, pues algunos padres resumimos toda la fe cristiana en esto de aquí abajo. Y yo he estudiado moral, pero digo, no es correcto. Antes de decir, queridos hermanos, ustedes tienen que hacer esto, habría que decir, queridos hermanos, Dios ha hecho esto. Antes la contemplación que la exigencia. Antes contemplar lo que Dios ha hecho. Y después sí, podemos decir a nuestros hermanos, a nuestros fieles y a nosotros mismos, por tanto, nosotros estamos llamados a esto. Bueno, eso nos lo ha dicho también el Papa. Expresar el amor salvador de Dios antes que la obligación moral. Porque si no, volvemos al nominalismo. Creemos que toda la moral es cuestión de preceptos de imposición heterónoma. También esto es muy, muy bonito. Pero así nos lo dice el Papa. Que nuestra catequesis, antes que nada, sea anuncio del amor de Dios. Concilio Vaticano II, Optatantos Ius, número 16, cuando nos habla de cómo explicar la moral cristiana. Primero, partiendo de la vocación antes que de la obligación. Primero lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha llamado a hacer, y después la obligación. Segundo, no imponer a nadie la verdad. La verdad no se puede imponer, se ofrece, se brinda, como el amor. No se puede imponer el amor. Usted tiene que amarme a mí. Y si me lo dice con una pistola, me tiene que amar a mí. Pues... En Roma me pidieron hacer de traductor a un proceso de anulación del matrimonio en el Vicariato de Roma. Bueno, no puedo revelar muchas cosas, pero el que pedía la anulación del matrimonio decía que se había casado con su esposa porque el suegro tenía una pistola así de grande y le dijo, o te casas con la niña o te mato. Y se casó. Claro, cuando se vio libre dijo, ¿y qué hago yo con esto? Pues seguramente ese matrimonio es inválido, es nulo. No imponer a nadie la verdad. Una verdad impuesta pierde parte de su veracidad. No imponer la verdad, apelar más bien a la libertad.
y ayudar a comprender que la verdad nos hará libres. No es que seas libre para aceptar la verdad, es que si aceptas la verdad te hará libre. Lo dice Jesús, pero es que además antropológicamente es cierto. Tercero, tratar de infundir alegría, estímulo, vitalidad. Se dice que en América Latina muchos católicos están abandonando la Iglesia Católica y pasando a las sectas y a los grupos. Y una de las razones es esa, porque no les hemos escuchado, no se sienten atendidos, les parece que nuestra liturgia y nuestras celebraciones son tristes, aburridas, muy formales, no encuentran alegría entre nosotros. ¿Es la razón última o es un enmascaramiento de las verdaderas razones? Bueno, de todo puede haber. Pero el Señor nos pide, y el Papa nos pide, que tratemos de infundir la alegría de ser hijos de Dios. Cuarto, ofrecer un conjunto íntegro y armonioso de doctrinas y actitudes. Jesús lo dice, no basta decir Señor, Señor, sino que hay que cumplir la voluntad del Padre. Yo creo todo lo que crea la Iglesia. ¿Y se comporta usted de acuerdo con la fe? Bueno, eso lo cuentan los italianos muchas veces. Dicen que un hombre, sería de Roma, del Trastevere, yo soy un buen católico, soy un buen católico. ¿Y usted va a misa? Soy un buen católico, ma non sono fanático. Soy un buen católico, pero no soy fanático. Bueno, pues mire usted, el celebrar la Eucaristía del Señor no es un fanatismo, Ofrecer un conjunto íntegro de lo que creemos, lo que celebramos y el cómo nos comportamos. Que cada cosa no vaya por una parte, sino que se exijan mutuamente. Quinto, lograr también algunas habilidades. ¿Cómo le gustaría esto al querido Beato Pablo VI? Encíclica Ecclesiam Suam, toda la tercera parte. Apertura al diálogo. Y el diálogo no es un sincretismo, no es abdicar de las propias verdades para que el otro se sienta tranquilo. No es la simple tolerancia. En portugués también se dice esto, del valor de la tolerancia. Pero ¿qué mal se entiende la tolerancia? Te voy a poner un ejemplo. A mi amigo le ha tocado 1 millón de euros en la lotería de Navidad. El pobre ha pensado que tendrá que tolerarlo. ¿No te gusta la broma? No. Mi cuñada le han admitido a su hija con una beca de estudios para ir a estudiar en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Ha dicho que tendrá que tolerarlo. ¿No te gusta tampoco? ¿Qué quiere decir? Que se tolera el bien, pero no se tolera el mal. Sin más comentarios. Así que cuando en algunas cuestiones como el aborto y otra serie de cosas nos dicen a los católicos, usted tiene que tolerar esto. Yo digo, solo se tolera el mal. ¿Usted está convencido de que lo que me propone es el mal? Vamos a tener que empezar a dialogar desde otro punto de vista. Tolerar. Ofrecer diálogo, paciencia también, que ya he hablado 3 veces de la paciencia, y acogida a la persona. ¿Cómo se dice? Acogimiento. Acoger a la persona. Hospitalidad. Es una de las obras de misericordia. Acoger al otro. Abrir el corazón, la casa. No teman hospedar a otros, porque algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 2. Elías Wiesel, teólogo judío, que escapó de la cárcel de Auschwitz siendo un niño, como el niño de la película el niño, ¿cómo se llama? Del pijama a riscas o a rayas, o ¿cómo se llama? El niño del pijama de rayas. Sí. Pues parecido a él es Elías Wiesel. Y también dice eso en su libro Messengers of God, Mensajeros de Dios, sobre las grandes figuras del judaísmo. Dice, Abraham es el padre de las 3 grandes religiones porque en el peregrino que venía del desierto intuyó que tal vez viniera Dios.
Puede ser. Génesis, capítulo 18. Mambré, el encinar de Mambré. Qué ganas de escribirle a Elías Wiesel, dear friend, querido amigo, eso que Abraham intuyó para el cristiano es verdad. Tuve hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. Para nosotros no es solamente una intuición. La hospitalidad es el signo de la fe. La acogida del otro que llega hasta mi tabernáculo, hasta mi tienda de campaña. Sexto, el acompañamiento personal debe llevar a las personas a Dios, no a mí. Los discípulos van con Jesús de Jericó a Jerusalén. En el camino hay un ciego, a la vera del camino, pobre, claro, que está pidiendo limosna y que dice la gran oración mesiánica: Jesús, hijo de David, miserere mei, ten compasión de mí, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Es un milagro para este año de la misericordia. Pero los que van con Jesús dicen una vez: aparten estas crianzas de aquí, estos niños, porque molestan a Jesús. ¿Cómo? A una mujer cananea: maestro, dile que se calle, que no nos moleste. A los que tienen hambre: maestro, despídelos que vayan a comprar. Ante el ciego de Jericó: usted cállese, que tenemos prisa para subir a... Oye, los acercadores se convierten en alejadores. Qué pena, ¿no? Si el Señor nos llamó para acercarle la multitud y se la alejamos. Menos mal que Jesús también oye, escucha y dice a sus discípulos: acérquenlo, que eso es lo que tienen que hacer. Pero entendieron bien, le dicen algo bonito: ánimo, levántate, que Él te llama. Ánimo, que es infundir esperanza. Levántate es ayudar a comprender que no estabas en el bien. La invitación es también interpelación. Y tercero, Él te llama, no yo. Porque a lo mejor hay padres y predicadores que queremos traer las almas y las personas a nosotros. No, al Señor. Él te llama, Él te llama. Llevar las almas a Dios. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ve el pueblo de Dios? ¿Nos ven simpáticos, cultos, atrayentes? ¿O nos ven realmente como señales que llevan a Dios? Otra vez tengo que confesar un pecado mío. Cuando voy a los Estados Unidos, celebras la Santa Misa, al final despides a la gente, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sales de la iglesia y hay 40 personas que dicen: Padre, deme una bendición especial. Yo no tengo otra bendición especial, la acabo de dar a todo el mundo. Y confieso que a veces he perdido la paciencia, hasta que ha venido el Papa Francisco y me ha dicho: no pierda la paciencia. Cuando los fieles le piden una bendición, es porque te ven como un puente entre la divinidad y la humanidad. No puedes renunciar a ese ministerio. Lleva las almas a Dios. Aprovecha la ocasión para evangelizar. No para la magia, pero aprovecha la ocasión para mostrar el rostro misericordioso de Dios. Bueno, esto me ha cambiado. Y cuando la gente al final viene a pedirme una oración, una bendición, y vienen a tocarte, dicen: ay, Padre, permítame que le toque. Pues antes yo me molestaba. Sí, pero no me toque a mí, toque a nuestro Señor Jesucristo, toque a Dios nuestro Padre, que es misericordioso, y pida por mí para que sea transmisor de esta misericordia de Dios. Llevar a las personas a Dios, no limitarme a ofrecer el perdón, a dar la absolución, preocuparme de que avancen en su vida de oración, ofrecerles un método sencillo de oración, aunque sea la oración del peregrino ruso, aunque sea una oración de pequeñas frases. Diga usted alguna vez: Señor, ten piedad de mí. Orientarles a la oración, al encuentro personal con Dios. Y por último, fundar la catequesis sobre la palabra de Dios, no solo sobre las experiencias humanas. Escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada la palabra de Dios. Mi sobrino, cuando era más pequeñito, el último sobrino, me dijo un día:
no me gusta la catequesis ni la clase de religión en el colegio. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque no hacen más que preguntarme quiénes son tus amigos. Escriben en un papel cómo se llaman tus amigos. Llevan todo el año preguntándome por mis amigos. Que me hablen de Jesucristo alguna vez. Bueno. ¿Y si tuviera razón? El chiquillo este. Que nuestra catequesis tenga en cuenta la palabra de Dios. La palabra escuchada, la palabra meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Mis queridos amigos, siguiendo la palabra del Papa, es fundamental que la palabra revelada fecunde totalmente nuestra catequesis de niños, de jóvenes, de adultos. La evangelización, dice el Papa, requiere la familiaridad con la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios, testimoniar la palabra de Dios, anunciarla, vivida, gustar de la palabra de Dios. Que ella nos ilumine, nos oriente y nos haga felices. Felices, no satisfechos. Muchas gracias.